Bienvenidos a Sculinary, la escuela que transforma personas y conecta culturas a través de la gastronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más, y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Manel Morillo, socio fundador de Con Gusto Consulting, donde idean, implementan, supervisan marcas nuevas o ya existentes en el sector de la hostelería para que consigan sus objetivos. Ahora nos contarás un poco más, Manel, pero de primeras, bienvenido y gracias por aceptar este café. No, gracias a vosotros, con muchas ganas, la verdad. La pregunta obligada, un café con Sculinary se llama este podcast. ¿Eres cafetero? ¿Tomas café? ¿Cómo te lo tomas? Bueno, tomo café un poco por hábito social, pero sin abusar. La verdad es que no soy un fanático del café, me va un poco más las infusiones. Debo decir, ¿no? Hablando de tendencias y del mundo de la hostelería, que en los últimos años bebo un poquito más de café de especialidad, porque es más aromático, más suave y me pasa mejor. Pero no soy un gran bebedor de café. Un gran entendido. Bueno, pero oye, si ya has hecho el paso a un café de mejor calidad, también es un paso importante. Bueno, antes de seguir y de empezar, yo te he presentado, socio fundador de Con Gusto Consulting, una empresa que fundaste tú. Quiero que me cuentes, antes de ver cómo llegas hasta esto, que nos cuentes un poco quién eres tú, ¿no? Dentro de este ecosistema hostelero, de la hostelería, quién eres tú y cómo llegas a fundar. Porque yo creo que estudiaste, creo que vi en tu perfil, ¿no? Que estudiaste biología y haces ahí cambios. Sí. Pues que nos cuentes un poco esta transformación que sigues hasta llegar a crear esta empresa. Bueno, en realidad no hubo ninguna transformación porque estudié biológicas, microbiología, pero nunca ejercí. Es decir, antes estaba en la hostelería, durante estaba en la hostelería y después estaba en la hostelería. No, bueno, estudié esto porque imagino que mi cabeza en aquel momento pues estaba en otras historias científicas y con otras ilusiones, pero no hubo ni la menor oportunidad, o al menos yo no la busqué, de ejercer en ese campo. Y yo, pues, nada, era un chico de barrio, porque ahora ya hace mucho que no soy un chico de barrio de los alrededores de Barcelona, pues, porque la familia estaba humildemente ligada al sector de la hostelería, como buenamente podía en aquella época. Siempre he vivido alrededor de este mundo. Digamos que más o menos empecé de pinche, friegaplatos y tal con mis padres y acabé de camarero y luego de encargado de sala, y ahí me gusta decir pues que he acabado siendo camarero a lo bestia, ¿no? En el sentido de que acabé de director general de algunas empresas y hace unos años pues dimos el salto a consultoría. Pero fundamentalmente pues un tipo criado prácticamente literalmente, yo diría que literalmente, detrás de la barra de un bar, que ha vivido todo tipo de modelos, desde el bar de barrio toda la vida, lo que me he ido tocando durante toda mi carrera, y que lo que sí he tenido es mucha pulsión de conocimiento, ¿no? O sea, de qué es lo siguiente, cómo se puede hacer todo esto mejor, o ganas de intentar ganarme la vida, ¿no? Y ir creciendo profesionalmente. Pero bueno, o sea, un profesional, entre comillas, de los de toda la vida, que ha intentado tocar todos los palos pues, que el destino me ha ido ofreciendo, ¿no? Pero la parte esta que estudias de biología, ¿te ha servido, te está sirviendo en algún momento ahora en temas más de innovación? La parte está más de curiosidad, ¿no? Un poco de experimentos empíricos o lo que sea, ¿no? No sé si esa parte más científica te... Bueno, yo tengo una mentalidad muy, muy científica,
muy científica, y además soy un tipo bastante racional. Bastante racional. Entonces me gusta mucho pensar las cosas, ponerlas en orden, y sí es cierto que este conocimiento científico y esta manera de ver la naturaleza de las cosas, no solo la naturaleza, con una perspectiva más de comprobar las cosas, me ha servido mucho, junto con otra experiencia, ¿no? Que, bueno, yo no soy un gran deportista, pero sí he seguido, me gusta mucho, por ejemplo, el mundo del baloncesto. Fui entrenador a un pequeñito nivel durante unos años, y ese modelo deportivo de gestión de personas y tal, y cómo liderar determinados grupos, digamos que es la otra experiencia que externa al mundo del trabajo de la hostelería me ha marcado mucho, ¿no? La forma de cómo dirigir equipos, personas, cómo tener la mayor motivación y entender un poco cómo funciona, ¿no? La psicología de las personas, y luego la metodología científica, ¿no? El orden, la tecnología, esto sí ha sido de ayuda. Está muy presente. Entonces, ¿cómo llega Con Gusto Consulting? Pues llega de un fracaso, con muchas cosas en la vida. Después de 13 años a un nivel bastante elevado, ¿no? En la dirección de operaciones de una empresa muy grande y muy conocida de Barcelona, pues ahí en plena crisis, año 2011, me despiden, ¿no? En el año 2010 se hace patente la crisis Del de 2008, Lehman, ¿no? fue. La crisis de Lehman del 2008 aterriza en el retail y en la hostelería en España de forma contundente el año 2010. Las grandes empresas del sector empiezan a hacer reingeniería, y los que en aquel momento pues ganábamos una pasta y defendíamos pues unos principios de hacia dónde deberían ir las empresas, cuando cambia todo el ecosistema, pues algunos sobrábamos, ¿no? Sobre todo económicamente. Y yo en aquel momento me planteo pues cuál es el siguiente paso, ¿no? Si vuelvo a la empresa privada, que luego lo hice, pero si vuelvo a la empresa privada, las condiciones que había entonces, pues que eran bajadas de salarios importantes y tal, o hago otro proyecto. Y yo decidí, de una forma quizá un poco pedante, la cuestión es que salió bien, pero podía haber salido horroroso, que no iba a dar ni un solo paso atrás, ¿no? Con lo cual estuve aguantando el tirón, estudiando el mercado, ¿vale? Y digamos que nos dio la inspiración Gordon Ramsay, ¿no? Luego en nuestra primera página web pusimos que fue Chicote, pero nosotros lo que veíamos era el Pesadilla en la cocina de Gordon Ramsay, ¿no? De madrugada, cuando lo daban en alguna tele. Y entonces, analizando todo nuestro background y de dónde veníamos, nos dimos cuenta pues que había varias, no muchas en aquella época, porque fuimos bastante pioneros, pero había varias consultoras en el sector, ¿no? Había un número de consultoras más o menos grande gastronómica, que eran chef y chefas, que te montaban cartas, te hacían recetas y tal, pero ya está. Y además normalmente con un agujero, ¿no? En aquello que hacían, que es que hacían sus cartas, sus recetas, pero no les acostumbraba a importar demasiado el modelo o el concepto de negocio que tenían delante, con lo cual en muchas ocasiones aquellas propuestas fracasaban, ¿no? Porque te hacían las recetas, pero el equipo que estaba luego no sabía desarrollarlas, o aquello que habían hecho molaba mucho, pero para otro sitio, no para aquel tipo de negocio, ¿no? Y a lo mejor se centraban más en la parte de cocina y no tanto en la parte de gestión, No, personas, era 100% cocina, ¿no? absolutamente. Además, aquella generación de hace 15 años, tampoco es que haga tanto, pero ha cambiado mucho la cosa. Aquella generación de asesores de cocina, no en todos los casos, los había muy profesionales, pero la mayoría de lo que podías encontrar por internet o por ahí, además no tenían ni idea de gestión, es decir, cocinaban de maravilla, te dejaban las recetas, te la apuntaban en un Excel en el mejor de los casos, hacían la carta que a ellos les apetecía, pero no tenían ni idea de cómo conceptualizar un negocio, ¿no? Con lo cual te podían montar una carta de tapa súper molona y tal, que en aquella época las tapas gourmet era lo que estaba de moda, pero te lo montaban en un chiringuito de playa de patatas bravas de toda la vida. Con lo cual a los 2 meses se habían ido, habían cobrado una pasta, pero aquello no encajaba, ¿no? Luego había otro modelo de consultor, que era el consultor financiero, el consultor de toda la vida, ¿no? Desde las Big Four, ¿no? Tan de moda ahora, hasta pequeños consultores, asesores y tal, que lo que hacían es que te miraban la cuenta de explotación y te decían esto está bien o está mal, desde el punto de vista de escuela de negocio, o sea, ni siquiera con conocimiento del sector de mercado y de la hostelería, que ayudaban en lo que ayudaban. Evidentemente, en muchos casos de forma
positiva. Y el tercer tipo de consultoría que existía, pues era la consultoría de marketing, en el sentido de yo te hago aquí, yo te voy a poner el negocio y tal, desde la perspectiva de marketing, hacer unos planes de marketing de la leche, evidentemente interiorismo y tal igual, pero le pasaba igual que a los consultores de cocina, que es que hacían su propio proyecto porque no conocían nada más del sector, con lo cual te montaban un plan de marketing de la leche, pero debajo no había nada. Con lo cual en muchos casos aquello se desmontaba completamente. Y luego descubrimos que había una serie de personas, algunos históricos, ¿no?, que estaban por ahí haciendo cositas más de gestión, y luego había otra generación, ¿no?, la de Óscar Carrión, Diego Coquillá, Teba Ballarín, Ramón Dios, Nuño y tal, que empezaban a despuntar un poco haciendo consultoría de gestión, y nosotros dijimos, oye, aquí es donde hay que estar, porque nosotros somos expertos en operaciones, es decir, sabemos de todo esto, podemos aportar en gastronomía, en marketing. Yo ya había llevado la dirección general de varias empresas, con lo cual dominaba muy bien la faceta de números, pero podemos coger restaurantes y grupos de restaurantes desde las tripas, desde las operaciones, y crear revoluciones realmente positivas. Ya había muy poquita competencia en aquel momento. Y esto nos llevó a la analogía con el tema de Gordon Ramsay, luego de Chicote, ¿no?, pues que entrabas allí y desde las operaciones, desde el análisis, desde el personal, desde todo aquello, construías un concepto, ¿no?, y no desde fuera. Y ahí montamos la página web de Con Gusto Consulting y empezamos a hacer networking como locos para que nos conociera alguien, y bueno, por suerte salió bien. Sí, y a día de hoy, o sea, porque esto, ¿qué año fue al final? 2012. O sea, fue rápido. No, sí, me Sí, sí, dijiste, sí. sí, en Tardamos 2012 unos en meses y la verdad es montarlo. que fue muy profesional. O sea, yo recuerdo que buscamos consultoría externa, la imagen corporativa nos las ha hecho en 2 ocasiones una de las empresas de branding más conocidas de Barcelona, es decir, en esto se invirtió un dinerillo importante, nos encerramos, creo que fue literalmente en un convento, porque era una especie era una especie de hotel en el Penedés, pero que era un convento y tal, durante 3 días con un montón de libretas y tal, para buscar tanto el naming como un poco todo, cómo hacer todo el corporate y tal, es decir, que fue una cosa como muy pensada, ¿no?, el modelo de servicios, el público objetivo, pero sí, en 9 o 10 meses pasamos el sobresalto de perder el empleo a tener un proyecto nuevo. A empezar Duro, duro y de difícil. cero. Y Sí, ya sí. lleváis ya, pues eso, 10, 11 años, ¿no?, con Sí, el proyecto. sí, sí. ¿Qué ha cambiado en los clientes? Porque lo que decías, ¿no?, vosotros conocéis un cliente y es conocerlo desde dentro, cuáles son sus problemáticas, etcétera. ¿Cuáles son las problemáticas o cómo han cambiado en estos 10 años? ¿Llaman por las Bueno, mismas cosas? Me refiero, ¿llaman por los mismos problemas, los mismos retos, o les preocupan cosas diferentes? Bueno, aparte del tema del food delivery y algunos elementos tecnológicos que obviamente son muy recientes, no sé si para lo bueno o para lo malo no ha cambiado nada. La tipología de cliente de Con Gusto Consulting sí que ha cambiado, ¿eh? Nosotros empezamos siendo un servicio muy orientado a pequeño restaurador independiente, donde había y sigue habiendo un nicho brutal de trabajo para gente prestando ayuda a los hosteleros y hosteleras. Bueno, por desgracia, por circunstancias culturales, España, Portugal no son países muy dados a que nos ayuden de fuera. En culturas anglosajonas, digamos que poca gente se mueve sin tener asesorías expertas de casi todo que le ayuden a empujar cosas. Culturalmente aquí, en la cultura mediterránea, aquí lo sabemos todo. Con lo cual el nicho de mercado existe, pero no es un nicho de mercado abierto, ¿no? Nosotros no teníamos acceso a otras cosas, con lo cual hacíamos mucho pequeñito, mucho restaurante pequeñito, independiente, muy poco rentable para nosotros, y con el paso del tiempo pues hemos ido abriendo servicios y haciendo contactos, y ahora el 80% de nuestro cliente son cadenas medianas que facturan 2, 3, 5 o 7 millones de euros al año, y alguna de las grandes que nos contrata para proyectos pequeños. Bien, es cierto
que la segunda parte de clientes, que a nosotros nos gusta mucho, nos sentimos muy honrados, pues son muchos pequeños que con el paso de los años pues nos llaman de forma repetitiva cada año, cada 2 años para un proyecto nuevo. Ahora, por ejemplo, nos ha hecho mucha gracia en positivo y nos sentimos muy honrados, pues que llevamos ahora 3 años, que tenemos 3 o 4 clientes que en esta época del año siempre nos llaman pues para repasar resultados del año anterior y mirar el plan estratégico de qué atacar el año que viene y tal, y son rutinas que nos gustan mucho. Desde el punto de vista de la tipología, de la problemática, pues ya te digo, yo creo que hay que ser honestos, ¿no? Con que hay cosas que no han cambiado suficientemente rápido en la hostelería y seguimos siendo en la hostelería independiente, lógicamente, un sector muy poco profesionalizado, con muy pocos conocimientos y lo que es peor, con muy poco interés por la gestión. Y según pasan los años, cada vez se aprieta más la legalidad, la competencia y los fracasos o los errores son más graves, ¿no? Pero las llamadas pues son de esto, ¿no? Ya te digo, o sea, de empresas grandes que tienen proyectos concretos y no solo son bienvenidas, sino maravillosas, pero de restaurantes independientes pues que se han perdido, ¿no? Que se han perdido por el camino. ¿Y qué habría que hacer para concienciar a todos estos pequeños? Porque al final el ecosistema de pequeño restaurante en España sigue siendo muy grande, es decir, que hay muchos todavía. Y a lo largo de los 100 y pico episodios que llevamos grabados es un tema recurrente, ¿no? Que se habla desde el punto de vista del chef, que vienen aquí también a hablar, desde el punto de vista de consultores, desde el punto de vista de gente de la innovación. O sea, y es una preocupación, lo que decías tú, ¿no? Que es un sector poco profesional en ese sentido, no que no haga bien lo que les tienen que hacer, pero que luego viene una crisis como la del COVID y se ve todo esto, ¿no? Sale mucho más a la luz porque no han llegado preparados a esto. Entonces, ¿qué hace falta para que... es que hoy en día, ¿no? Decías, no estamos preparados todavía en la digitalización. ¿Qué falta? O sea, que si ya sabemos todos, es que ya el mundo ya va 3 pasos por delante de la digitalización. Sí. O sea, la digitalización está súper asumida ya en todos los sectores. ¿Qué nos falta? Bueno, yo insisto en que es un problema cultural y que lo único que se puede hacer es transmitirlo, hacer pedagogía de que un posible inversor, alguien que se quiera meter en el sector, que sepa que es un sector muy difícil y que esto es un negocio, es decir, un bar, una cafetería, un restaurante son un negocio, no son un pasatiempos, y que servir cervezas y tapitas de chorizo puede aparentemente parecer muy fácil, pero que son negocios de gestión muy compleja. Es decir, podríamos hacer una lista enorme de negocios que son mucho más fáciles que la hostelería. Y parece ser que inversores o inversoras o gente que ellos lo que dicen es yo voy a montar un bar o voy a montar un restaurante, porque ni siquiera se consideran inversores, pues oye, pasan los años y se lo toman a chirigota, ¿no? De hecho, había una cierta sorna en el ambiente en los 80, cuando SEAT, era solamente un ejemplo, porque había un montón de empresas en aquella época de la reconversión industrial, pero digamos que se focalizaba en SEAT, pues despedía empleados a mansalva en la época de la reconversión robótica y les daba una buena indemnización, y hubo un porcentaje de ellos, pues que yo qué voy a hacer con esto, pues montarme un bar, ¿no? Montarnos un bar. Que un porcentaje brutal, pues que se arruinaron o que acabaron amargados del sector porque no tenían ni idea, y esto es muy fácil, pero es que han pasado 40 años y seguimos más o menos igual. Es decir, no, es que yo sé cocinar hamburguesas, o yo sé hacer muy bien los pasteles, o yo es que tengo mucho don de gentes y conozco mucha gente. Bueno, pues tú sabes gestionar un negocio, o sea, sabes algo de números, tienes algo de concepto, tienes un poco de un plan estratégico, y te envían a paseo porque les has turbado, ¿no? Y ya no como consultor, o sea, como colega o como alguien que te encuentras por la calle. Como buen amigo, ¿no? Que le das un consejo. Sí. Y esto es la principal salto, ¿no? La principal barrera, es decir, que nos metemos a hacer negocios sin saber de negocios. Hay toda una generación, ¿no? De nuevos empresarios, gente joven que no saben de hostelería, pero se han metido en el negocio porque saben mucho de negocios y entonces están triunfando. Es decir, Andoni Goicoechea de Goico es médico, no era del sector,
¿vale? Vino aquí a hacer lo que pueda con la parte de la historia, ¿no? Con todos los, evidentemente, toda la decoración que se le pone, pero en lo que era un muy buen gestor y un tío con la cabeza muy bien amueblada. Y de esta casuística, en los últimos 10 años ha habido así, de gente que no viene de la hostelería y sabe de negocios. Y estos tienen un porcentaje éxito mucho más elevado que lo que es al contrario, que son los que han trabajado de camareros y cocineros, pero no tienen ni idea de negocio, que acaban fracasando, ¿no? Esta conciencia es básica. Y, por ejemplo, desde las escuelas, ahora mismo, porque yo además, ya te digo, yo hice el grado superior en dirección de cocina y la parte de gestión es poquita, son solo 2 años, a lo mejor también a toda esta gente que vive que quiere estudiar esto porque les apasiona el mundo de la hostelería, la cocina, el servicio en sala, etcétera, desde allí a lo mejor también reforzar esa parte, que a lo mejor sea una formación que dure más tiempo, pero que por lo menos sepas bien de cocina, pero que también tengas esa pata, o sea, que no puedas salir de esa formación sin tener las 2 bases sólidas, que es la cocina o el servicio en sala y la gestión, ¿no? Porque yo creo que sí que falta todavía esto. No sé si sabes si hay previsión de cambiar esto o no, pero yo creo que ahí también empieza la base, ¿no? Yo no soy un experto en la vertiente reglada de formación, pero sí que veo a mi alrededor o recibo impactos o me veo relacionado con este mundo y siempre critico, en mi experiencia, en la mía al menos, siempre critico 2 aspectos, ¿no? Uno es el puro aspecto gastronómico, ¿no? El considerar el mundo de la hostelería como una especie de cosa unívoca que te tiene que llevar, o por un lado, a la creación, ¿no? O sea, la alta cocina ha hecho mucho bien para muchas cosas, pero ha hecho muy mal en algunos enfoques psicológicos, o a que la cocina, es decir, el trabajo de cocinero o de cocinera en muchos casos, solo tenga que ver o con la creación, el desarrollo o con los grandes fondos de cocina, que naturalmente hay que saberlo. Faltaría más. Pero es que al final, cuando sales al mercado laboral, el 60% del volumen laboral en dinero y aproximadamente el 40% en unidades de negocio de local es restauración de marca, donde allí los procesos, la digitalización y los conceptos de cocina son completamente diferentes. La mayor parte de puestos de cocina parece ser que en el futuro van a estar muy orientados a cocinas centrales. Entonces, preparar cocineros para que te sepan hacer un caldito y te sepan hacer un buen arroz, esto es indispensable como base, pero que el mensaje que se envía al final del ciclo formativo sea este, me parece un error, porque sales a un mundo laboral donde ese tipo de puestos de trabajo cada vez van a ser menos, ¿no? Esto sería un aspecto. Y el segundo aspecto, mucho más orientado a lo que tú decías, al tema de la gestión. Oye, lo que tiene que estar claro, o sea, yo creo que al final es un tema de informaciones. Si un chico o una chica entran a hacer un ciclo formativo, una carrera de este aspecto, y quieren ser cocineros y solamente quieren ser cocineros, que estén informados de que lo que se les va a enseñar es a ser cocinero o a llevar unos checklists de cocina o unas hojas de producción, pero no a manejar el negocio. Exacto. Igual que si tú quieres ser pues, jefe de sala o sommelier o simplemente camarero, se te van a enseñar esas pautas, cómo hacer un pre-checklist de servicio para la mise en place de sala y cómo limpiar las copas, pero no te van a preparar allí para ser un gerente de negocio. A todo esto hay que ponerle una capa, de, oye, si tú estás trabajando en el staff, pues perfecto, pero si tú quieres tener un negocio, necesitas la capa superior de ser capaz de tener gestión, o sea, de números, de procesos y tal, y sobre todo en un negocio como la hostelería, de management, ¿no? De director de personas. Y yo creo que ese mensaje no está ni nada claro ni nada reforzado. Y salen chicos y chicas que creen que son chefs porque saben cocinar de la leche, que es correcto, que saben hacerlo y lo demuestran, pero que son incapaces de dirigir una brigada porque tienen cero idea del mundo del liderazgo o cero conceptualización de lo que es un servicio global de cocina, ¿no? Y genera bastante frustración. Sí, al final es una cuestión primero de contenido, pero efectivamente, como dices tú, también de mensaje, ¿no? Bueno, a ver si esto cambia también, porque no sé si ahora, estabas hablando antes de los grupos de inversión que llegan, yo creo que esto también se ha hecho ahora más visible tras la pandemia, ya no, me da la sensación, sin tenerlo el conocimiento, de que hay muchos más negocios que se crean desde este punto de vista, ¿no? De que viene gente con dinero, no necesariamente con conocimiento del sector, y que crean estas empresas, ¿no? Entonces esto está bien por un lado, pero efectivamente si la gente que reclutan para esto
sabe de cocina y además también tienen esa parte de gestión y les pueden ayudar a llevarlo, pues claro, muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, no sé si, o sea, ¿cómo ha cambiado este panorama también en estos últimos años y sobre todo en estos 3 últimos años? Bueno, la restauración de marca, la restauración de grupo sigue creciendo, ¿no? Esto es una estadística común y reconocida y yo creo que lo va a seguir estando. Es decir, hay países, Estados Unidos como referencia, ¿no? Pero es que en China pasa exactamente lo mismo y está en otra parte del mundo, donde la restauración de marca está muy por encima del 70%, ¿no? En España no sé si llegaremos porque digamos que hay muchísimas raíces de restauración tradicional, pero yo creo que al 60% llegaremos fácil y pronto porque hay mucha independiente que no puede aguantar presiones legales y ese nivel de competencia. Y es normal, o sea, es muchísimo más eficiente la restauración de marca porque tiene la estructura y porque sobre todo son negocios pensados pues, para ser bien gestionados y obtener los márgenes que necesitan. Y en ese ecosistema es donde entran grupos que al final de restauración de marca que pueden hacerlo pues, en gamas de precio bajo, ¿no? Fast food, por decirlo de alguna manera, o en gamas, ¿no? Que esto, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, pues fue legión al inicio de los 2000, pues de grupos de restaurantes a 60, 70 euros el cubierto, pero que son grupos con 10, 12 unidades de negocio, algunas incluso repartidas por todo el mundo, pero que tienen una estructura de costes, de compras, de personal, de staff o de gestión, o sobre todo de políticas de marketing, pues que dan mucho más rendimiento. Y los fondos, tanto si son family como si son fondos generalistas o fondos que lo que buscan es vender tras de un desarrollo, pues lo que cogen por un lado es que se sacuden cuáles son las tendencias del mercado, ¿no? Y luego pues, dónde están más o menos los márgenes para poder sacar entre un 15, un 18, un 20% de EBITDA y les sale que la hostelería es una buena opción. O sea, no es que sea ni de largo la hostelería uno de los sectores más rentables, ni mucho menos, pero tiene una ventaja, ¿no? Que es que lo que está garantizado es que vamos a intentar comer 3 veces al día, es decir, esto es como los peluqueros, ¿no? Que siempre van a tener trabajo porque el cabello, por muy tecnológico que seamos, va a seguir creciendo, ¿no? ¿Vale? Entonces la comida es lo mismo, esto por un lado, y luego por otro lado, pues la tendencia masiva y brutal de la sociedad occidental a dejar de cocinar en cualquiera de sus formatos. Entonces esto afecta al mundo de los mercaurantes, al mundo del food delivery, de la comida para llevar, pero también al hecho de que cada vez, y esto porcentualmente también se ve en las estadísticas, hacemos más uso saliendo de los restaurantes porque dedicamos más de nuestro dinero a no tener que cocinar nosotros. Entonces, cuando esto lo pones ahí, pues tienes el caldo de cultivo ideal para que los grupos entren. Crean esos grandes grupos. Pero entonces está acabado el negocio de un poco de autor, así de cocina de autor y tal, o tienen que estar, o su paso inevitablemente tiene o sea, o su futuro tiene que pasar inevitablemente por estos grupos. No, que va. Hay mercado en cantidad y seguirá siendo un mercado amplio. Desde luego, lo que es insostenible, pues es esta estadística un poco legendaria española del país con más bares del mundo, del número de bares, pues o sea, esto es un sinsentido, ¿no? Esto es un sinsentido y tal, que está basado pues en mucho fraude, por un lado, ¿no? Es evidente que hay que decirlo, y en muchísimo autoempleo o incluso subempleo, ¿no? De gente que está allí con su bar en un pueblecito, en un barrio, para sacarse 700 euros y porque come de la tortilla de patatas que tiene allí, que también hay unos cuantos de estos. Pues esto no tiene sentido y esto sí que va a ir cayendo y está cayendo ya de una forma. Ahora, pequeños restauradores, que además hay un cierto debate ahora, que abran solo unos pocos días a la semana, o solo por las mañanas, o solo por las noches, con una estructura de costes muy pequeñito. Somos una pareja que nos dedicamos a esto y tenemos 2 empleados y tenemos 10 mesas y tal. Aquí hay un campo por recorrer enorme. Lo que sí creo que va a ocurrir, se está viendo, es que por un lado será a nicho, es decir, o desayunos, o mediodías, o brunch, o noches, o fines de semana, con bastante tiempo de descanso y con estructuras de costes muy bajas. Por eso están migrando muchísimos restaurantes o cafeterías chulas a los barrios,
donde antes no había, porque los alquileres son mucho Alquileres más más baratos. bajos, son más baratos, los locales son más pequeños, y luego el tema del precio, ¿no? O sea, yo esta mañana que me he levantado muy temprano, me ha hecho mucha gracia una jefe de gabinete de uno de los ministerios, una chica periodista, jefe de gabinete de uno de los ministerios de Madrid, quejándose de que le habían soplado 3,70 € por una cerveza en un bar súper pijo de Madrid y tal. Pues esto es lo que va a haber y lo que tiene que haber. Evidentemente esta chica no tiene ni idea de lo que es un escándalo. O sea, te han cobrado lo que te tenían que cobrar. Es decir, te han multiplicado por 4 la materia prima porque tienen que pagar una inversión de 1 millón de euros. Yo no he estado nunca en ese sitio, pero he visto las fotos a propósito. Digo, esto vale 1 kilo hacerlo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar. Es decir, no vas a poder ir a cenar súper bien y tal por 20 euros. Tendrás que gastar 40. Te tendrás que gastar 40 y punto pelota. Y si no quieres o no puedes gastarte eso, pues tendrás que comerte una hamburguesa de 12 pavos, quedarás satisfecho y estará buenísima, pero tendrás que ir Claro. a ese tipo de negocios y probablemente, porque en eso estamos ya, desde Con Gusto Consulting lo estamos haciendo, muchos de ellos serán negocios automatizados con gestión robótica para que los costes salgan. Mira, eso es un tema que también me interesaba tocar ahora, el tema de la robótica, pero efectivamente es un debate que ahora hay en la calle, ¿no? De que todo ha subido, efectivamente, además el coste de las materias primas ha subido. Si queremos un servicio también profesional, con salarios más justos, salarios más dignos para toda la profesión, pues todo esto, lo que dices tú, se tiene que ver reflejado en el escandallo. Y ya el comer en España, ¿no? Que era como la gran ventaja competitiva de España, de ven aquí, comes estupendo, porque lo dices tú, por 20 euros, pues se ha acabado, ¿no? Ya se está viendo que si queremos, o los negocios quieren tener buenos márgenes y seguir funcionando, esto ya no funciona. Pero esto que comentas de la robótica, vosotros habéis abierto una rama, ¿no?, nueva de Con Gusto Robótica. Sí que me interesa que lo hablemos un poco, porque tampoco hay tanta gente que sepa de esto. Yo creo que tú eres un poco eres especialista en esto, y además porque es un tema controvertido, ¿no? Porque hay mucha gente que parece que les van a quitar los puestos de trabajo y tal, pero no, porque al final es... O sea, quiero que me des tú el punto de vista de la parte buena de todo esto, hacia dónde ves que nos puede aportar más, ¿no?, en el sector, y si nos puedes dar a lo mejor una pista así a más corto plazo lo que puede aportar, y otra más a futuro más lejano. Mira, lo primero, ¿no? Aunque pueda parecer un poco bárbaro, ¿no? Pero Con Gusto Consulting es un negocio para nosotros. Es decir, a mí me gusta mucho el tema de la poesía y la filosofía, la parte conceptual, y la tengo incorporada porque me la creo. Es decir, tengo mi propio discurso, pero yo estoy aquí para ganar dinero, ¿no? Entonces, te comento esto porque nosotros siempre intentamos mirar qué es lo siguiente que va a venir y dónde vamos a tener un nicho de negocio. O sea, yo no pretendo ser profeta de la robótica, sino que creo que detrás hay dinero para los hosteleros, ventajas para el usuario y también dinero para nosotros en consultoría. Insisto que hago este comentario porque yo siempre he tenido un talante bastante innovador. Yo no soy un experto en tecnología, de hecho soy un usuario bastante torpe, ¿eh? Soy un usuario bastante torpe y no tengo ni idea de cómo programar un robot en absoluto. Igual que era un usuario torpe de ciertas herramientas digitales, pero lo que hemos intentado siempre es tener la visión de dónde está el siguiente paso, qué conocimiento tenemos nosotros y qué podemos aportar en innovación al sector, ¿no? Claro, En eso esto es lo entramos interesante, porque al final claro, es que si todo el mundo se pone a pensar, pues no tienes tiempo, y que alguien lo piense por ti y te diga hacia dónde van las cosas es lo interesante, ¿no? pues esta es la cuestión. Entonces, nosotros hace mucho tiempo, por experiencias profesionales mías, yo vi que el tema de la digitalización, que aquello era una bicoca, en el sentido de las ventajas que aportaba, digitalizar toda la cadena de gestión de un restaurante, hace mucho tiempo, pues que esto lo tenemos dominado. Yo tengo una experiencia grande y amplia de hace ya 30 años en el sector del delivery, en las primeras empresas que aterrizaron, con lo cual cuando en el año 2015 empezó a hacer chup esto y la gente, el usuario final, no tenía ni idea, y yo tenía el know-how, lo que hicimos es incorporar el know-how nuevo. Acabamos trabajando para Globo, ¿no?, llevando nosotros las dark kitchens de todo el mundo y creando las marcas virtuales, que luego siguió Alberto Bonoma con ello detrás. Y el siguiente paso, que era muy evidente, era el tema de la robótica, ¿no? Por contestar a
a tu pregunta. Bueno, lo primero, en el sector no hay profesionales, en el doble sentido de la palabra, es decir, no hay suficiente gente para cubrir los puestos de trabajo y mucha gente que está no tiene ni bagaje profesional ni ganas de tenerlo. Desde luego que no todo el mundo, faltaría más. Pero hay un porcentaje de empleados que están absolutamente de paso, no hay lugar a dudas, y que tampoco pretenden profesionalizarse y hay muchos puestos vacantes, ¿no? Además, tú comentabas antes el impacto de la inflación en los costes de materia prima y en el coste de los suministros. Pero yo realmente en mis datos estadísticos lo que más ha crecido con mucha diferencia es el coste del personal, por varias cosas, ¿no? Porque se acabaron bastante determinadas prácticas de fraude, se han acabado fundamentalmente porque los candidatos a empleados se niegan a trabajar en determinadas condiciones, con lo cual, pues a base de tortas, pues aprendemos y pues tengo que ser bueno desde la empresa, porque si no, no puedo hacerlo. Entonces, los costes de personal se han incrementado absolutamente. Además, esto ha llevado a una inflación interior, que no solamente es que tenga que ir a convenio, sino que tengo que superar costes de convenio, porque si no tampoco tengo gente, y todo esto se ha disparado. Entonces, claro, para poder tener un EBITDA razonable, unos resultados de restauración razonable, 10%, tampoco hablo de virguerías, o 15%, tengo que automatizar tareas, es decir, o sea, no lo puedo hacer todo a nivel manual, como por desgracia en algunos países del mundo, donde la materia prima es muy barata y yo puedo hacer extensivo, tener 70 personas trabajando. Aquí solo puedes pagar 25. Con lo cual el resto tiene que ser automático y la robótica va por ese lado. ¿La robótica está ayudando a resolver ese problema por detrás? No. La robótica va por delante, es decir, tecnológicamente somos capaces de hacer cosas que hace unos años eran imposibles. Ahora somos capaces de programar un brazo robótico que viene en una caja como el que se compra un cepillo de dientes y te pones con el ordenador, un técnico, pero un técnico se pone con el ordenador y en 3 horas consigue que ese brazo robótico se mueva de aquí para allá, coja de aquí para allá, o se empiezan a poder comprar ya herramientas, robots, que ya vienen preprogramadas para algunas tareas, para meter pizzas y sacarlas de un horno, para poner los ingredientes adecuados, para poder colocar exactamente y presentar bien una cantidad dentro de unas ensaladas, o la primera línea de entrada más marketingiana, que es el tema, pues, de los robots ayudantes de camarero, que hay como 6 o 7 marcas ya en España y otras 4 o 5 buscando como locos distribuidores, ¿no? Que lo que hacen, pues, es que transportan platos, tanto limpios como sucios, o acompañan clientes a las mesas si las salas están adecuadas, que sean planas y que haya espacio para pasar por las mesas, tampoco hace falta más. Y que evidentemente, pues, esto quita muchísimo trabajo. Si tú tienes un chico o una chica de muy poco valor añadido, es decir, que no tienen un nivel profesional elevado, que tú les estás pagando simplemente por coger los platos en el pase y llevarlos a la mesa, pues el robot, si tu concepto de negocio encaja, te lo lleva perfectamente. Y es la nueva frontera y nosotros estamos implicados ya en al menos 2 proyectos nacionales españoles para crear restaurantes 100% automáticos, robotizados. Esto tampoco será la norma, va a haber unos cuantos más, ya están aterrizando, y los vamos a empezar a ver pronto. No va a ser la norma, pero lo que poco a poco sí será la norma es que de los 10 o 12 tipos de robots diferentes que se están creando para hostelería, pues vayamos viendo aquí y allá quién los va utilizando porque merece la pena. ¿Y quién son los primeros que se han subido al carro entonces? Porque hablabas, ¿no? No sé si es más un tipo de negocio más grande o con más tal, o le dices tú, una pizzería que dice, o sea, ¿quién son los primeros que han adoptado este modelo? Los evangelistas son los que no tienen nada que perder y le ven la imagen en marketing. Es decir, pues, Claro. por ejemplo, los ciudadanos chinos o de origen chino que tienen restaurantes orientales en España y que tienen unos modelos de negocio que ya se perciben como étnicos o como diferentes, pues ellos están hartos de ver este tipo de robots en su país de origen, donde hay miles y miles instalados, y aquí lo viven con naturalidad. Y cuando vas a un restaurante chino o a un japo, pues te parece divertido, pues, que el sushi o el ramen te lo traiga un robot. Entonces, como usuario, lo integras con tranquilidad.
Y luego las grandes cadenas, que sobre todo en el resto de Europa, que tienen menos problemas psicológicos que nosotros, ya son legión en McDonald's, en Kentucky, en French Chickens, en todo este Pero eso tipo es la de parte sitios. Y más de aquí, producción, ¿no? sí, sí, no, en servicio en sala. Ah, Tengamos, por también. ejemplo, sí, tengamos en cuenta que McDonald's creo que ahora hace 4 años que puso el servicio en mesa, ¿no? Aquello que te coges el plastiquito y el camarero te busca y te lo trae, pues aquello ahora pues te lo hace un robot, ¿no? Le ponen la bandeja, el robot te busca, te geolocaliza con un código RFID y tal, y te lo entrega y te parece muy divertido. Esto es la primera línea de entrada. Pero empieza a haber usuarios independientes, campings, para los bares, algunos hoteles que van un poquito de rollo lifestyle y tal, y poco a poco se va popularizando. O sea, se ha entrado más por la parte esta de sala que de la producción. Sí, es que la parte de producción es mucho más cara. Vale. Es mucho más cara y además requiere reformas. Es decir, nosotros, por ejemplo, proyectos que estamos ahora empezando a atacar, e incluso alguna cosa chula, ¿no? Que igual comunicamos en el futuro, pues son las grandes empresas de constructoras de cocina. Estamos hablando de presupuestos de muchos cientos de miles de euros en grandes restaurantes, en cocinas de hoteles y tal, que cuando hay que hacer una reforma es cuando tú incorporas tecnología automática, porque tú no vas a meter 2 brazos robóticos que te cuesta una pasta programarlos en una cocina pues que tienes para medio tirar o que está pensada para otra cosa. Para mí una de las grandes lecciones de la robótica es que la robótica solo funciona al 100% si tú conceptualizas tu negocio para aquellos usos robóticos. Es decir, ¿puedes meter un robot en cualquier sala? No. Si tiene una cuesta, si tiene un escalón, si es una terraza con arena o si son estas salas o terrazas españolas de toda la vida donde las mesas se mueven continuamente, la gente se tira para atrás en la silla y tal, pues el robot no va a funcionar. Ahora, si tú conceptualizas que esto es lo que sí que tienen las grandes marcas de restauración, la sala, que tienen los pasillos legales, que la gente no puede mover las sillas porque estos negocios lo cuidan mucho, pues el robot te sirve desde el primer día. Y con las cocinas pasa lo mismo, es decir, o sea, meter un robot que te haga ensaladas y pokés personalizados a la velocidad de la luz en una cocina, pues mola, pero es que necesitas 6 metros cuadrados y necesitas un desarrollo de software integrado a tu TPB, con lo cual dices, oye, pues me espero a dentro de 2 años que me toca reformar la cocina. ¿Y cuáles son, o sea, los que son detractores, cuál es el principal miedo que tienen? ¿Es más la parte esta de me reemplaza a nivel laboral a la gente? ¿Es más la experiencia, que piensan que la experiencia no va a ser igual? ¿O cuáles son los principales miedos? Bueno, aquí hay 2 sectores. Para mí igual de reaccionarios si lo veo en perspectiva histórica. En la casuística personal no tengo ninguna razón para criticarla, pero en perspectiva histórica sí, ¿no? Hay el detractor de todo lo que se salga de la tradición, pero que lleva al tema de, oye, es que yo no voy a un restaurante donde me toman nota con una maquinita, yo quiero un camarero con la libreta y con el papel, y yo lo que le falta decir es que además quiero que se lo ponga aquí detrás, el lápiz detrás de la oreja y que se ponga un palillo, ¿no? Entonces, de esto hay, y con el tema de la robótica, pues es más o menos lo mismo, ¿no? No es que yo no voy a ir a un sitio donde me traiga el pan, me lo traiga un robot sonriéndome, ¿no? Porque es este salto y este miedo. Yo creo que esto no tiene mucho más sentido que anclarse en la parte más reaccionaria, y nosotros desde consultoría, evidentemente, a un negocio tradicional de Bermud, de Córdoba, de toda la vida, con sus anchoitas y tal, sus barriles y sus fotos de tal, pues no le vamos a recomendar que tenga un robot, le vamos a recomendar, sube precio su 25% y el que quiera la anchoa que la pague, pero tú sigue manteniendo tu esencia. Pero hay muchos negocios que este sentido de no, es que yo creo en la tradición de siempre, y fíjate que no hablo de algo robótico, ¿no? Sino algo tan absurdo como tomar nota con un comandero, hay un sector que no lo quiere. Y la otra parte es esta historia laboral sobre si se pierden o no se pierden puestos de trabajo. Como en todo, se cambiarán puestos de trabajo, y es como ponerle puertas al campo, ¿no? Yo a veces lo reduzco al absurdo desde el punto de vista de, oye, ¿cuántos puestos de trabajo quitó la invención de la rueda? Probablemente en el neolítico, es decir, cuando la gente tenía que ir
con la piedra y hacían falta 400 para construir una casa y luego llegó el carro tirado por bueyes y con un carro pues te hacían falta 4 tíos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Evidentemente, hay un porcentaje de gente, y esto es innegable, y desde el punto de vista social, pues las administraciones deberán tener el cuidado que tengan, pues Para que no recolocar, tiene, para formar. claro, o sea, que no tiene formación de ningún tipo, que no tiene otro modelo y tal, pues que se van a ver fuera según la automatización va pasando, pero esto pasó, por volver al Sí, con la ejemplo, imprenta, con pues en la claro, SEAT, sí, en la sí, SEAT y en las revoluciones, pero está pasando ahora. Es decir, o sea, sí, sí. alguien habla de la robótica en la industria, que está plenamente robotizada. ¿Alguien ha dicho algo de que los almacenes de Amazon, que creo que Son emplean todos a robots, 15.000 claro. personas en España, están 100% robotizados desde el primer momento? Se da por supuesto. Aquí simplemente es este salto. Y por hablar de otro robot, ¿no? Aunque no sea para hostelería, de ChatGPT, ¿no? Que ahora está en todas las redes sociales y tal, pues ChatGPT parece que va a ser que va a echar muchísima más gente del mundo laboral que los robots camareros y tal. Pero oye, tienes un editor de texto maravilloso y tal, que te ahorra de muchas cosas y esto la tecnología lo puede hacer. ¿Dónde van a estar los puestos de trabajo? Pues en ingenieros programando ChatGPT o en gente haciendo edición de no sé qué. Y en los restaurantes igual, en lugar de ganar 1.500 euros por transportar platos, pues habrá profesionales que ganen 2.300 por aportar auténtico valor a el cliente. Sea como sea, si la tecnología puede hacer alguna cosa, la va a hacer. La va a hacer porque es un avance, lo mires como lo mires, y si vuelves hacia atrás, te quedas en lo mismo, pero también heredas todos los problemas. No, yo creo Pero que o ahí sea, es... Perdón, sí, sí. no, solo te decía que yo tengo empresas en mi entorno, clientes, algunas empresas muy, muy grandes, pues que de momento lo están mirando de perfil, ¿no? También esto es muy español, es muy mediterráneo, de yo no voy a ser el primero. Es decir, cuando haya alguien que se parezca a mí, que rompa el tema, se coma el Ya marrón, veo luego yo si... voy a ir detrás, pero estoy aquí, los departamentos de comunicación de grandes multinacionales, de no muevas nada, no abres nada de robótica, no se te ocurra poner un robot en el stand, que se nos echan encima las redes sociales, hasta que haya otro que lo haga y luego van todos detrás. Esto no es problema. Claro, sí, es verdad que es todavía, por eso te decía que es como controvertido, porque además al robot de Amazon, ¿no? lo ves y a este como que quieres seguir interactuando y que pierdes esa parte personal, pero como dices tú, yo creo que al final la clave está en eso, en que las personas, y esto yo creo que aplica un poco a todo, seamos las que aportan ese valor que una máquina no puede aportar, ¿no? Apoyarnos en la tecnología para hacer cosas, como lo has dicho tú desde el inicio, ¿no? En automatizar cosas para automatizar tareas para poder ganar, o sea, para poder tener un beneficio un poquito más alto, un margen más alto, y ese margen más alto a lo mejor reinvertirlo precisamente en gente que te aporte ese valor, ¿no? Que es lo que falta según yo, que tampoco soy nadie para... No, además los robots no trabajan todos son cobots, ¿no? Actualmente robots colaborativos, que no significa que necesiten una persona al lado, pero evidentemente hay una información que tú le tienes que ir dando al robot de forma continua. Claro. La receta, la retroalimentación, hay que cargarlo, Y hay que todavía no que aprenden limpiarlo, hay que solos. ponerle mejores, con lo cual pues ya necesitas una posición. Fíjate que está pasando una cosa curiosa en la línea de lo que comentas, que los pequeños negocios independientes, como no pueden pagar una gran robótica, los que se lanzan a ello lo que incorporan son robots camareros, ¿no? Que al final valen entre 8.000 y 12.000 euros y se compran por renting por unos 400 euros al mes durante 4 años, es decir, salen muchísimo más barato que una persona transportando 400 platos. euros al mes, ¿eh? Sí, por Para 400 que la euros gente al tenga un mes poco las cifras en la cabeza. sí, y tienes un buen robot ayudante de camarero durante 4 años. Entonces, están incorporando eso porque lo pueden pagar y porque es fácil. Y las grandes empresas, las que tienen un cierto pudor en no ser las primeras en el mercado español, en ir aterrizando con robótica a la vista, lo que están haciendo son grandes proyectos de automatización de cocinas, la que no se ve. Y que además es mucho más rentable porque hay muchos más costes a reducir en cocina que en sala. Con lo cual ahí están invirtiendo en esfuerzos, en consultoría, ya en desarrollos y tal,
para automatizar procesos de cocina, porque estos no se van a ver y la parte que afecta a la comunicación y tal, pues ya llegará, ¿no? Ya llegará, que Claro. además es mucho más barata. Bueno, pero está bien que hablemos de esto, que la gente pruebe, que la gente pregunte y luego, pues eso, que se haga un proyecto que se haga bien desde el inicio y lo que decías tú, y pensando bien en no comprarme mañana el robot y darte cuenta que tienes 3 escalones, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay que negarse a las tendencias, como decías, hay que, bueno, por lo menos informarse, ¿no? Em, y con todo esto, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería en un futuro cercano? Si tú lo pudieras diseñar a tu gusto. Pues me gustaría un sector diverso, como el que tenemos ahora, y donde puedas disfrutar de la experiencia y comer muy bien, como ahora, simplemente que mucho más regulado y mucho más equilibrado. Es decir, para mí la única diferencia es que en la restauración de marca, los grandes grupos cada vez van a ser más eficientes y van a dar comida de más calidad y más rica, es decir, o sea, van a seguir haciendo lo mismo mucho mejor, y creo que la Independiente también lo va a seguir haciendo con bastantes menos unidades de negocio y asumiendo todos los usuarios, pues que las cosas tienen un precio, ¿no? Y que si te quieres tomar un café a 1 euro, lo vas a poder hacer, pero lo vas a tener tú que coger de una máquina, en una sala con un tipo de confort concreto, y si te Básico. comes un croissant, pues va a ser lo que sea y servido de la forma que sea, y si te quieres comer una paellita el domingo, pues no esperes tener un menú del día a 20 euros y que encima la paella esté buena, sino tendrás que gastarte 40 y en lugar de hacerlo cada semana, pues una vez al mes. O sea, creo que todo va a ir a mejor, pero regulado. A mí uno de los temas que creo que nos hace daño a la hostelería y que tiene que ver con el usuario, con el que no podemos hacer nada. O sea, el usuario lo único que puede hacer al final es encontrarse con una realidad y adaptarse. Yo en este tema de culturizar al usuario o educar al cliente no he creído jamás y sigo sin creer, pero en España pensamos que la hostelería es un servicio público, o sea, solo tienes que mirar Twitter para pensar que es como ir al médico, o sea, la hostelería es como ir al médico, un servicio. Entonces, bueno, lo que tiene que encontrarse el usuario, porque yo no espero que nadie acepte que le cobren más caras la cosa, pero lo que tiene que encontrarse es, oiga, mira, señor, esto es un negocio, este es mi negocio, yo tengo que ofrecerle a usted un servicio y un producto del nivel de lo que le cobro, y si no, usted tiene todo el derecho del mundo de quejarse o de denunciarme, pero yo estoy aquí para ganarme la vida y de servicio público esto nada de nada. Sí, sí. Si quiere una paella y no la quiere pagar o quiere que se la sirva de una manera, se la hace usted en su casa. Si la quiere aquí, esto tiene el precio que tiene, ¿no? Entonces, esto en otros países está absolutamente asumido, pero la cultura española pues nos lleva por ahí. Y ahí sí que va a haber una gran transformación, ¿no? Que ya se está viendo, ¿no? O sea, toda esta gente de los que me han cobrado el café carísimo porque me han cobrado el café a 1,20 €, ¿qué se piensan? Y el mismo 5 minutos después pone un tuit quejándose de la explotación en hostelería. A mí me hace mucha gracia y acabo los que piden por Globo, ¿no? O por Just Eat, o por los canales propios. Por favor, la gente que pide delivery, que pida el canal propio de cada restaurante, que es lo mejor y lo más rentable. Lo hablábamos el otro día pides... en el episodio con Alberto Bonom, que decía, sí, pedir que pida el en canal la web. propio. No, que pida el canal propio. Oye, pero si pides por Globo al canal propio, me hace mucha gracia que diga, esto está carísimo, me han cobrado. No El otro día había... el otro día había un periodista que sacó un artículo diciendo que le habían cobrado por una hamburguesa de 11 euros de vicio 17 euros con todo lo que le añadía a Globo, ¿no? Y dijo, como si me están engañando. Entonces me hace mucha gracia la gente que dice, ¿cómo puede ser que por traerme a casa una hamburguesa de 13 euros y tal, pero esto está carísimo, si eso me lo hago yo por 5 euros? Y el mismo, 5 minutos después, se habla de la precariedad, además completamente falsa, de los riders y no sé qué y no sé cuánto. Yo, mira, no, es que una hamburguesa, si la quieres en tu casa, vale los 12 pavos que vale en el restaurante, más los 6 euros de llevártela. Claro. Si no quieres mover el trasero del sofá, ¿vale? Pues te va a costar 18 y eso es lo que vale, o te la va a regalar a alguien por 12. ¿Vale? O resulta que luego además, o resulta que luego además van a tener que hacer no sé qué cosas con el rider y tal y cual para que te acabe costando 22, ¿no? Y ese salto del usuario
que solo lo puede provocar la hostelería, ese sí que va a ser un cambio complicado. Sí, ahí tenemos margen. De hecho, dentro de poquito vendrá Jesús Soriano de Soy Camarero al podcast también, y ahí yo creo que nos va a poder contar muchas anécdotas, o sea que lo está haciendo súper bien, y precisamente dar visibilidad a todas estas a veces incongruencias o cosas que dices, ¿en serio? ¿De verdad? Esto lo ves así, y yo creo que lo que dices tú, no es cuestión de educar, es cuestión de que lo vayan viendo y que se vayan dando cuenta, dándose de tortas con la vida, pero bueno. Oye, por finalizar, me gustaría que me recomendaras a alguien para venir al podcast, alguien al que a ti te gustaría escuchar en una charla como la que hemos tenido ahora tú y yo. Mira, te voy a hacer 3 recomendaciones. ¿Puedo o son muchas? Venga, sí, las que quieras. No, de temas que han salido. Mira, por un lado te recomiendo a Javier Manzano de It Amigo, que es un servicio de chatbot de uso por WhatsApp, orientado para la hostelería. Es un producto plenamente hostelero que yo creo que puede revolucionar el mercado, tanto de la toma de nota, tanto si es en delivery como si es en el local, y que creo que para hablar de inteligencia artificial y de los usos de los bots para hostelería puede dar un nivel tremendo. Interesante. Luego también te recomiendo a Román Salazar de Witted Food, que es una empresa de robótica que están desarrollando un producto brutal y muy fácil y muy accesible para cuestiones de robótica de cocina, que creo que merece la pena. Y luego otro clásico, que no sé si ha estado con vosotros, pero que hace bastante tiempo que yo no le oigo sus últimas reflexiones, que es Ramón Dios, que creo que merece la pena ver un poco su visión de la gestión de negocio, ¿no? Me gusta mucho cómo comunica, y siempre lanza algunos mensajes muy chulos. Qué bien, bueno, pues 3 buenas recomendaciones, no los conocía, o sea que, y yo creo que para ahondar en este tema, pues mira, les invitaremos a ver si quieren venir a tomarse el cafelito aquí conmigo. Pues ha sido un placer, Manel. Se ha hecho cortito, yo creo que esto da para hablar de muchos, para hacer muchos episodios, pero yo creo que como introducción ha estado muy bien. Invitamos a la gente que nos escucha, si tienen alguna duda, que visiten Con Gusto Consultoría, ¿no? En la web, lo pondremos en las notas del podcast. Y no sé si tienes algún mensaje de despedida que quieras hacer pasar a la audiencia. No, ha sido un placer estar con vosotros. Os sigo desde el inicio. Me parece muy interesante lo que hacéis en Sculinary, y nada, o sea, encantado de poder estar en un foro tan prestigioso como el vuestro. Encantado. Muchas gracias. Pues hasta pronto, Manel. Un placer. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinary. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.